Sara Martínez siempre había sido diferente a las demás chicas de su pequeño pueblo texano, mientras que sus compañeras de clase pasaban los fines de semana en el centro comercial o planeando fiestas. Estaba en el centro de reclutamiento del ejército local, haciendo preguntas que hacían que los sargentos levantaran las cejas. A los 17 años, ya sabía más de estrategia militar que la mayoría de las universitarias sobre sus carreras. Las risas empezaron pronto. Empezaron en la preparatoria, cuando anunció su intención de alistarse en el ejército después de graduarse. Sus compañeras se rieron disimuladamente, cuchicheando sobre cómo la pequeña de ojos serios creía que podría triunfar en un mundo de hombres. Los jugadores de fútbol americano eran los peores, bromeando sobre cómo lloraría la primera vez que alguien le gritara. Sara cree que va a ser la Hey Jane, decían, doblándose de risa en los pasillos. Pero Sara nunca flaqueó. Pasaba las tardes en el gimnasio, fortaleciendo su pequeño cuerpo. Estudió historia militar hasta que le ardieron los ojos. Aprendió todo lo que pudo sobre liderazgo, táctica y supervivencia. Mientras sus compañeros estaban decidiendo qué ponerse para el baile de graduación, ella estaba memorizando el manual de campaña del ejército. Sus padres la apoyaban pero estaban preocupados. Su madre, María, veía a su hija hacer flexiones en el patio trasero y se preguntaba si se estaba esforzando demasiado. Su padre, Carlos, un mecánico que siempre había soñado con el servicio militar pero nunca lo persiguió, vio algo especial en la determinación de su hija. «Mija», le decía, «el mundo intentará decirte lo que no puedes hacer. No los escuches». El día que Sara se fue al entrenamiento básico, medio pueblo fue a despedirla. Algunos fueron a desearle lo mejor, pero otros vinieron a ver lo que creían que sería su último momento de confianza antes de que la realidad la golpeara. La despedida en la estación de autobuses fue incómoda, con sonrisas forzadas y predicciones susurradas sobre cuánto tiempo duraría. 2 semanas, escuchó a alguien apostar. «Le doy un mes». «Máximo», respondió otra voz. Sara subió al autobús con su única bolsa de lona, la barbilla en alto y la mirada fija al frente. Había oído cada palabra, pero se negaba a darles la satisfacción de verla reaccionar. Mientras el autobús se alejaba de la estación, vio cómo su pueblo natal se encogía en la distancia y se hizo una promesa silenciosa. El entrenamiento básico era todo para lo que se había preparado, y nada como lo había imaginado. Las exigencias físicas eran intensas, pero lo esperaba. Lo que no esperaba era la constante presión psicológica. La forma en que los sargentos instructores la destacaban, no porque estuviera fracasando, sino porque estaba teniendo éxito. «Martínez», el sargento instructor Thompson ladraba. «¿Crees que eres especial porque puedes seguirles el ritmo a los chicos?» «No, sargento instructor», respondía con voz clara y fuerte. Pero seguirles el ritmo no era suficiente para Sara. Quería sobresalir. Mientras otros reclutas se desplomaban en sus literas al final de cada día, ella se escabullía al campo de entrenamiento para practicar su puntería bajo la luz de la luna. Memorizaba cada reglamento, cada procedimiento, cada detalle que pudiera darle ventaja. Los demás reclutas empezaron a notarlo. Al principio, hubo resentimiento. Algunos soldados se sintieron amenazados por su competencia, murmurando que se esforzaba demasiado o que presumía. Pero poco a poco, a medida que sus habilidades se volvían innegables, el ambiente empezó a cambiar. Durante un ejercicio de campo particularmente desafiante, el escuadrón de Sara se perdió en el bosque de noche, con frío y hambre. Mientras el líder del escuadrón entraba en pánico y los demás soldados discutían sobre qué dirección tomar. Sara sacó silenciosamente su brújula y mapa. Había estado siguiendo su movimiento todo el día, marcando puntos de referencia que otros habían ignorado. «Por aquí», dijo simplemente, señalando a través de los árboles oscuros. «¿Cómo lo sabes?», desafió el líder del escuadrón. Sara le mostró el mapa, explicando cómo había estado calculando su posición basándose en las características del terreno y el tiempo transcurrido. Su navegación fue perfecta.
Llegaron al punto de control 2 horas antes que cualquier otro escuadrón. La noticia de su actuación se extendió rápidamente por el batallón de entrenamiento. Los sargentos instructores comenzaron a observarla con más atención, pero ahora su atención tenía un enfoque diferente. Estaban evaluando su potencial, no esperando a que fallara. Durante el entrenamiento con armas, la precisión de Sara se mantenía constantemente entre las mejores. En los ejercicios tácticos, su pensamiento estratégico impresionaba incluso a los instructores más experimentados. Pero fue durante una crisis que emergieron sus verdaderas habilidades de liderazgo. Un compañero recluta, un joven llamado Jackson de Alabama, sufrió una reacción alérgica grave durante un ejercicio de rutina. Mientras otros se quedaban paralizados o corrían en busca de ayuda, Sara tomó las riendas de inmediato. Administró la medicación de emergencia a los reclutas, organizó la evacuación y coordinó con el equipo médico que llegó. Su acción serena y decisiva probablemente salvó la vida de Jackson. El incidente quedó registrado en su expediente, pero lo más importante es que marcó un punto de inflexión en la percepción que los demás tenían de ella. Ya no era solo la chica de pueblo que intentaba demostrar su valía. Era una soldado y una líder nata. Al acercarse el final del entrenamiento básico, Sara se encontraba entre las mejores de su clase en casi todas las categorías. Los mismos sargentos instructores que habían cuestionado su presencia ahora la recomendaban para programas de entrenamiento avanzado. Pero la verdadera validación provino de sus compañeros soldados. Jackson, el recluta cuya vida había ayudado a salvar, se acercó a ella esa noche. Antes de la graduación. Martínez, dijo con voz seria. Quería agradecerte, no solo por lo que hiciste durante la emergencia. Nos has demostrado a todos lo que significa ser un verdadero soldado. Yo era de los que pensaba que no pertenecías aquí. Me equivoqué. Sara asintió, aceptando su disculpa con la misma gracia que había mostrado durante el entrenamiento. Había aprendido que demostrar su valía no se trataba de cambiar la opinión de todos de inmediato. Se trataba de constancia, competencia y carácter. El día de la graduación, mientras Sara estaba en formación con su uniforme de gala, pensó en las risas en el vestuario de su instituto. Pensó en el grupo de ropa de cama en la estación de autobuses. Pensó en toda la gente que la había subestimado, pero sobre todo pensó en el futuro. El entrenamiento básico era solo el principio. Ya la habían seleccionado para la escuela de aspirantes a oficiales, un honor poco común para alguien tan joven. La verdadera prueba aún estaba por venir y Sara Martínez estaba lista para ella. La chica de pueblo de la que se habían reído se había ido. En su lugar se encontraba una soldado, una líder, y alguien que nunca más sería subestimada por nadie lo suficientemente inteligente como para prestar atención. La escuela de candidatos a oficiales era algo completamente diferente. Si el entrenamiento básico se había tratado de demostrar que pertenecía, la OCS se trataba de demostrar que podía liderar. Sara llegó a Fort Benning con su única bolsa de lona y la misma expresión decidida que la había acompañado durante el entrenamiento básico. Pero rápidamente se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre la presión militar estaba a punto de ser redefinido. Los otros candidatos eran impresionantes. Muchos provenían de familias militares con generaciones de servicio. Otros tenían títulos universitarios de universidades prestigiosas. Algunos ya habían servido como soldados rasos durante años antes de ganarse la oportunidad de convertirse en oficiales. Sara, a los 19 años, era una de las más jóvenes de su clase y una de las únicas 12 mujeres en un grupo de 200 candidatos. Miren esto. Escuchó a una candidata llamada Williams susurrar el primer día. Realmente están raspando el fondo del barril ahora. El comentario pretendía herir, pero Sara había escuchado cosas peores. Se concentró en el instructor al frente del aula, un capitán de rostro severo que explicaba las exigencias del programa. El 60% de los candidatos no se graduaría. Los estándares eran implacables y la presión, implacable. La parte académica era brutal.
Sara se encontró estudiando materias que nunca había visto en la preparatoria de su pequeño pueblo: derecho militar, logística, gestión de personal, planificación estratégica. El curso estaba diseñado para prepararlos para las complejas responsabilidades del liderazgo militar. Mientras que algunos candidatos tenían dificultades con las exigencias físicas, otros encontraban la carga académica abrumadora. Sara se dedicó a los libros con la misma intensidad que al entrenamiento físico. Formó grupos de estudio, convirtiéndose a menudo en la tutora no oficial de los candidatos que tenían dificultades con ciertas materias. Su capacidad para explicar conceptos complejos con sencillez la hizo popular entre los compañeros que inicialmente la habían ignorado. El teniente coronel Harrison, oficial a cargo de la instrucción académica, notó el liderazgo de Sara durante estas sesiones de estudio. Durante una lección particularmente difícil sobre justicia militar, la observó mientras ayudaba a 3 candidatos con dificultades a comprender las complejidades del Código de Uniforme de Justicia Militar. «Candidato Martínez», dijo después de clase, una palabra. El corazón de Sara se aceleró. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba ayudando demasiado a los demás? «Señor». «Sí, señor», respondió secamente. «He estado observando sus grupos de estudio», dijo Harrison. «Tiene un don para la enseñanza. ¿Ha considerado que el liderazgo no se trata solo de dar órdenes? A veces se trata de asegurarse de que todos a su alrededor tengan éxito». El comentario persistió en Sara durante las agotadoras semanas siguientes. El entrenamiento físico en la OCS hacía que el entrenamiento básico pareciera un calentamiento. Los candidatos eran llevados al límite. Se les ponía a prueba no solo su rendimiento individual, sino también su capacidad para funcionar bajo estrés extremo mientras tomaban decisiones que afectaban a los demás. Durante un ejercicio de campo particularmente desafiante, el pelotón de Sara fue asignado a una misión de rescate simulada. Tuvieron que navegar por territorio hostil, localizar y rescatar a un soldado herido y regresar a la base bajo el acoso constante de fuerzas enemigas que simulaban roles. El problema era que tanto el líder del pelotón como el sublíder del pelotón habían muerto en el escenario, dejando al grupo sin un liderazgo claro. El caos estalló de inmediato. Los candidatos comenzaron a discutir sobre tácticas, dirección y prioridades. Algunos querían avanzar con agresividad. Otros abogaban por un enfoque más cauteloso. A medida que transcurrían los preciosos minutos, el pelotón permanecía paralizado por la indecisión. Sara había sido designada jefa de escuadrón para este ejercicio, responsable de solo 8 candidatos. Pero al ver que el grupo se desmoronaba, tomó una decisión que definiría su carrera militar. Dio un paso al frente y comenzó a organizar a todo el pelotón. «Escuchen», dijo, con la voz interrumpiendo la discusión. «Estamos perdiendo el tiempo. Johnson, lleva a tu escuadrón y establece un perímetro. Williams, tu equipo vigilará desde esa cresta. Mi escuadrón localizará y rescatará al herido. Todos los demás, prepárense para el movimiento inmediato una vez que tengamos nuestro objetivo». Hubo un momento de vacilación. Sara no era la candidata de mayor rango presente y varios otros técnicamente la superaban en rango en la jerarquía del ejercicio, pero su plan era claro, lógico y se ejecutó con absoluta confianza. Uno a uno, los demás candidatos comenzaron a moverse para ejecutar sus órdenes. El rescate se completó sin problemas. Las decisiones tácticas de Sara resultaron acertadas. Su timón fue perfecto y su liderazgo mantuvo la cohesión del pelotón bajo presión. Al concluir el ejercicio, los oficiales evaluadores reunieron a los candidatos para una sesión informativa. El mayor Stevens, evaluador principal, se dirigió al grupo. Este ejercicio fue diseñado para poner a prueba su capacidad de adaptación cuando las estructuras de liderazgo se desmoronan. La mayoría de los pelotones tienen dificultades con esta situación. Usted lo ejecutó a la perfección. Candidato Martínez, explique su proceso de toma de decisiones. Sara se puso de pie y expuso su razonamiento, explicando cómo había evaluado la situación táctica,
identificado las fortalezas de cada escuadrón y coordinado sus esfuerzos. Su análisis fue exhaustivo y profesional, sin arrogancia ni autobombo. Tras la sesión informativa, Williams se acercó a ella en privado. Era el mismo candidato que había hecho el comentario despectivo el primer día. Martine, dijo, ahora con un tono respetuoso. Te debo una disculpa. Lo que hiciste fue verdadero liderazgo. Me equivoqué contigo. Sara asintió, aceptando sus palabras sin regodearse. Había aprendido que la verdadera confianza no implica menospreciar a los demás. El incidente marcó un punto de inflexión en la percepción que los demás candidatos tenían de ella. Ya no la veían como la joven que intentaba demostrar su valía. Fue reconocida como una líder natural en cuyo juicio se podía confiar en situaciones críticas. Con el paso de las semanas, Sara continuó destacando en todos los aspectos del programa. Sus calificaciones académicas se mantuvieron constantemente entre las mejores de la clase. Los resultados de su examen de aptitud física establecieron nuevos estándares, pero lo más importante, las evaluaciones de liderazgo que recibió tanto de sus instructores como de sus compañeros la colocaron en la categoría más alta. El ejercicio final de OCS fue un problema de campo de una semana de duración que puso a prueba todas las habilidades que los candidatos habían adquirido. Sara fue seleccionada como una de las líderes de pelotón, responsable de 40 candidatos en un escenario complejo con múltiples objetivos y condiciones en constante cambio. El ejercicio estaba diseñado para quebrar a los candidatos. La falta de sueño, el hambre, el agotamiento físico y la presión constante de los evaluadores crearon un ambiente donde incluso los candidatos más fuertes comenzaron a quebrarse. Sara vio a varios de sus compañeros cometer errores críticos, perder la paciencia o simplemente bloquearse por el estrés. Pero se había estado preparando para este momento toda su vida. Cada hora dedicada a estudiar en el instituto, cada flexión en su patio, cada momento de duda que había superado la habían llevado a esta prueba. Mantuvo a su pelotón concentrado, motivado y con una táctica sólida durante todo el ejercicio. El último día, mientras los exhaustos candidatos regresaban a la base, el pelotón de Sara se topó con un escenario inesperado. Los evaluadores habían puesto a un candidato herido en su camino, una prueba para sus prioridades bajo una fatiga extrema. Sin dudarlo, Sara ordenó a su pelotón que adaptara su formación para proteger y evacuar al herido. Esto significaba que llegarían al último punto de control más tarde de lo previsto, lo que podría afectar su evaluación. Pero Sara nunca consideró dejar a nadie atrás. Cuando el ejercicio concluyó y los candidatos finalmente pudieron descansar, el teniente coronel Harrison la llevó aparte. «Candidato Martínez», le dijo, «en 20 años realizando estos ejercicios, rara vez he visto un liderazgo como el que usted demostró esta semana. Mantuvo unido a su pelotón cuando otros se desmoronaron. Tomó decisiones difíciles bajo presión. Y lo más importante, nunca olvidó que su principal responsabilidad es con los soldados que lidera». Sara se puso firme, absorbiendo los elogios, pero ya pensando en lo que vendría después. «Señor, gracias, señor», respondió. «Estoy lista para lo que venga». Harrison sonrió. «Creo que sí. La graduación es la semana que viene, pero quería que supiera que ya ha sido seleccionada para el entrenamiento avanzado. El ejército tiene grandes planes para usted, Teniente Martínez». El título la impactó como un rayo. Teniente Martínez, lo lograría. La subteniente Sara Martínez se presentó en Fort Campbell para su primera asignación con la 101ª División Aerotransportada, las legendarias Águilas Gritonas. La base era enorme, bullía de actividad que parecía no detenerse nunca. Los helicópteros retumbaban sobre sus cabezas, los soldados se movían con determinación por el terreno, y todo irradiaba la intensidad de una unidad siempre lista para el despliegue. El nuevo pelotón de Sara la esperaba en el cuartel general de la compañía. 32 soldados, la mayoría mayores que ella, todos preguntándose cómo sería su nuevo teniente.
El anterior líder del pelotón había sido transferido tras servir en la unidad durante 3 años. Era popular, experimentado y se había ganado el respeto de todos los soldados bajo su mando. Sara sabía que tenía un puesto enorme que llenar. El sargento Rodríguez, sargento del pelotón, era un veterano con 15 años de servicio y había servido en múltiples despliegues en Afganistán e Irak. Su rostro curtido y su semblante sereno delataban a alguien que había visto todo lo que el ejército podía lanzarle. Cuando Sara entró en la zona del pelotón por primera vez, Rodríguez llamó la atención de los soldados. «Atención del pelotón». Su voz resonó por toda la sala. Los soldados se pusieron rígidos, pero Sara sintió que la observaban mientras caminaba al frente de la formación. Era casi una década más joven que algunos de ellos. Nunca había estado desplegada. Nunca había liderado soldados en situaciones reales de combate. El peso de sus expectativas y dudas la oprimía. «Tranquila», ordenó Sara, con voz firme a pesar del nerviosismo que la recorría. «Soy la teniente Martina, su nueva líder del pelotón. Sé que te preguntas qué esperar de mí y entiendo que necesito ganarme tu confianza y respeto. No estoy aquí para cambiarlo todo de inmediato ni para demostrar que sé más que los soldados que llevan haciendo este trabajo más tiempo que yo en el ejército». Hizo una pausa y miró a varios soldados de la formación. «Lo que estoy aquí para hacer es aprender de ustedes, guiarlos al máximo de mi capacidad y asegurarme de que cada decisión que tome priorice el bienestar y el éxito de este pelotón. Sargento Rodríguez, me gustaría reunirme con usted y los líderes de escuadrón en 15 minutos. Los demás, continúen con su entrenamiento programado». Los soldados se dispersaron y Sara captó fragmentos de sus conversaciones mientras se marchaban. El tono no era hostil, pero tampoco especialmente acogedor. Estaban adoptando una actitud de esperar y ver qué pasaba, que era exactamente lo que ella esperaba. Su reunión con los suboficiales fue crucial. Estos eran los soldados experimentados que realmente dirigían el pelotón día a día. Rodríguez le presentó a los 4 líderes de escuadrón: el sargento de primera clase Thompson, el sargento Kim, el sargento Jackson y el sargento Williams. Cada uno tenía al menos 6 años de experiencia y todos habían participado en despliegues de combate. «Hábleme del pelotón», dijo Sara simplemente. «Fortalezas, debilidades, desafíos actuales, todo lo que necesito saber para liderar con eficacia». Durante la siguiente hora, los suboficiales le brindaron un informe completo sobre cada aspecto de la unidad. Hablaron sobre soldados con dificultades, otros con liderazgo natural, problemas de equipo, deficiencias en el entrenamiento y desafíos futuros. Sara escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas inteligentes que demostraban que comprendía las complejidades que describían. «Señora», dijo Rodríguez al concluir la reunión, «los soldados son buenos. Quieren triunfar y seguirán a un líder en quien confían. La pregunta siempre es si un nuevo teniente intentará reinventarlo todo o se tomará tiempo para comprender lo que ya funciona». «Primero estoy aquí para aprender y después para liderar», respondió Sara. «Pero también necesito que me pidas cuentas. Si estoy a punto de cometer un error, dímelo. Si tienes alguna duda sobre mis decisiones, exprésala. Un pelotón funciona mejor cuando todos se comprometen a mejorarlo». Las primeras semanas fueron desafiantes. Sara dedicó cada momento a aprender sobre sus soldados como individuos. Conocía sus nombres, sus antecedentes, sus metas profesionales y sus familias. Participó en todos los ejercicios de entrenamiento, a menudo realizando tareas que los oficiales solían delegar a sus subordinados. Cuando el pelotón realizó una marcha de 20 metros, cargó con el mismo peso que los demás y terminó en medio del grupo, esforzándose por seguir el ritmo de los soldados que llevaban años haciéndolo. Durante un ejercicio de entrenamiento de campo, el pelotón tuvo que establecer una posición defensiva en terreno difícil. Sara había estudiado los principios tácticos a fondo, pero aplicarlos en condiciones reales con soldados de verdad era diferente a la teoría en el aula. Cometió varios errores menores en su plan inicial,
pero cada vez escuchaba las sugerencias de sus suboficiales y las ajustaba en consecuencia. El especialista Martínez, un joven soldado de California, tenía dificultades con la puntería. Sus puntuaciones estaban constantemente por debajo del estándar y se sentía cada vez más frustrado y desmoralizado. Los intentos previos de ayudarlo habían fracasado, y se habló de transferirlo a otra ocupación militar. Sara decidió trabajar personalmente con Martínez. Pasó horas con él en el campo de tiro, analizando su técnica y ayudándolo a superar los bloqueos mentales que afectaban su precisión. Descubrió que, aunque era zurdo, había disparado con la mano derecha durante toda su carrera militar. Al ajustar su postura y agarre, su precisión mejoró drásticamente. Señora, dijo Martínez tras obtener su primera puntuación de experto. Gracias por no darse por vencida conmigo. Los demás líderes solo vieron mis puntuaciones y me descartaron. Cada soldado de este pelotón tiene valor, respondió Sara. Mi trabajo es ayudarte a descubrir tu potencial, no decidir que no lo tienes. La atención individualizada de Sara a los soldados con dificultades se extendió por toda la compañía. Otros líderes de pelotón comenzaron a pedirle consejo sobre cómo afrontar situaciones similares. Pero lo más importante es que sus propios soldados comenzaron a ver que realmente se preocupaba por su éxito y desarrollo. La verdadera prueba se produjo durante un importante ejercicio de entrenamiento en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta de Luisiana. El ejercicio se diseñó para simular condiciones de combate de la forma más realista posible. El pelotón de Sara recibió una misión compleja que implicaba movimiento nocturno, coordinación con otras unidades y el logro de múltiples objetivos bajo una presión de tiempo extrema. El ejercicio tuvo un mal comienzo. Los problemas de comunicación con los cuarteles generales superiores dejaron al pelotón de Sara aislado y sin órdenes claras durante varias horas. Las condiciones meteorológicas empeoraron, dificultando el movimiento y reduciendo la visibilidad casi por completo. Las fallas en el equipo agravaron los desafíos, y varios soldados fueron declarados bajas por los evaluadores, lo que obligó al pelotón a adaptarse a una fuerza reducida. Sara tuvo que tomar decisiones sin información completa, a menudo basándose en su mejor evaluación de condiciones rápidamente cambiantes. Confiaba en gran medida en la experiencia de sus suboficiales, pero en última instancia, la responsabilidad de cada decisión recaía sobre ella. La presión era enorme, y podía sentir la mirada de los evaluadores documentando cada decisión que tomaba. Durante la fase más crítica del ejercicio, el pelotón de Sara recibió la orden de asaltar una posición fortificada bajo fuego de artillería simulado. El escenario estaba diseñado para poner a prueba el liderazgo bajo máxima presión. Al acercarse al objetivo, Sara se dio cuenta de que el plan de ataque que le habían dado era defectuoso. La ruta expondría a sus soldados a riesgos innecesarios. Y el momento no era el adecuado. Tuvo segundos para decidir si seguir las órdenes que consideraba peligrosas o modificar el plan según su evaluación de la situación. La opción segura era seguir las órdenes al pie de la letra, protegiéndose de las críticas. La opción correcta era adaptar el plan para proteger a sus soldados. Sara optó por protegerlos. Modificó rápidamente la ruta de aproximación, ajustó el tiempo para coordinar mejor con los fuegos de apoyo y reorganizó sus escuadrones para maximizar su efectividad. El asalto fue un éxito con bajas mínimas y todos los objetivos se cumplieron antes de lo previsto. Después del ejercicio, el evaluador principal, un coronel con 25 años de experiencia, realizó una reunión informativa personal con Sara, el teniente Martínez. Le dijo: he estado observando su desempeño durante todo el ejercicio. Tomaron decisiones audaces. Expliquen su razonamiento durante el asalto final. Sara expuso su razonamiento, explicando por qué había modificado el plan original y cómo había sopesado los riesgos de cambiar las órdenes frente a los riesgos de seguirlas ciegamente. El coronel escuchó atentamente y luego sonrió. Teniente, lo que demostró allí es exactamente lo que queremos ver en nuestros oficiales subalternos.
Comprendió que su lealtad principal es hacia sus soldados, no hacia seguir ciegamente órdenes erróneas. Demostró competencia táctica, valentía moral y liderazgo genuino. Ese es el tipo de oficial que triunfa en combate. Cuando Sarah regresó a Fort Campbell, su desempeño ya la había precedido. Rodríguez la tomó aparte en cuanto llegó. Señora, dijo, los soldados saben lo que pasó en el JRTC. Saben que cambió el plan para protegerlos y saben que podría haberla metido en problemas. Ahora se ha ganado su respeto, y eso no es algo que suceda a menudo con los nuevos tenientes. Sarah asintió, comprendiendo que había cruzado un umbral importante. Ya no solo intentaba demostrar su valía. Estaba liderando a soldados que confiaban en su criterio y creían en su compromiso con su bienestar. Las risas en el vestuario de su instituto parecían de hace una eternidad. 2 años después de su servicio como líder de pelotón, la teniente Sarah Martínez recibió las órdenes que lo cambiarían todo. La 101ª División Aerotransportada se desplegaba en Afganistán, y su pelotón formaría parte de una base de operaciones avanzada en una de las provincias más peligrosas del país. El despliegue duraría 15 meses y realizarían operaciones de combate diarias contra un enemigo decidido y experimentado. La fase de preparación fue intensa. Sarah dedicó meses a entrenar a sus soldados para los desafíos específicos que enfrentarían. Combate urbano, detección de artefactos explosivos improvisados, sensibilidad cultural, procedimientos de emergencia médica. Cada día les aportaban nuevas habilidades que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla. Sus soldados habían cambiado significativamente durante el tiempo que habían estado juntos. La confianza y el respeto que se habían desarrollado lentamente ahora eran absolutos. Sabían que la teniente Martínez nunca les pediría nada que ella no hiciera, y la habían visto tomar decisiones difíciles que priorizaban su bienestar sobre su propio progreso profesional. La especialista Rodríguez, quien había tenido dificultades para confiar en sí misma cuando Sarah llegó, era ahora una de las soldados más confiables del pelotón. El sargento Jackson había sido ascendido a sargento de Estado Mayor y se estaba preparando para las responsabilidades de sargento de pelotón. La cohesión de la unidad, que había tardado meses en construirse, era ahora inquebrantable. El vuelo a Afganistán fue largo y casi silencioso. Incluso los soldados más experimentados sentían el peso de lo que estaban a punto de afrontar. Sarah aprovechó el tiempo para revisar informes de inteligencia, estudiar mapas de su zona de operaciones y elaborar planes de contingencia para las misiones que probablemente enfrentarían. La base de operaciones avanzada Martínez, irónicamente con su nombre, estaba ubicada en la provincia de Kunar, rodeada de montañas que proporcionaban una excelente cobertura para los combatientes enemigos. La base estaba constantemente bajo la amenaza de ataques con morteros y las patrullas fuera de la alambrada se enfrentaban a emboscadas y ataques con artefactos explosivos improvisados con regularidad. Era exactamente el tipo de entorno donde el liderazgo se ponía a prueba en las condiciones más extremas posibles. La primera misión de Sarah como líder de combate llegó tan solo 3 días después de su llegada. La inteligencia indicaba que un objetivo de gran valor operaba desde un complejo en una aldea cercana. Su pelotón tenía la tarea de realizar una incursión nocturna para capturar o eliminar el objetivo, minimizando las bajas civiles y los daños colaterales. El proceso de planificación fue exhaustivo. Sarah trabajó con oficiales de inteligencia, coordinadores de apoyo aéreo, personal médico y equipos de desactivación de artefactos explosivos para desarrollar un plan integral que abordara todas las contingencias imaginables. Pero sabía que ningún plan sobrevivía al contacto con el enemigo, y su capacidad de adaptación bajo fuego determinaría el éxito de la misión y la seguridad de sus soldados. La inserción del helicóptero transcurrió sin contratiempos y el pelotón avanzó en la oscuridad hacia su objetivo. El entrenamiento y el instinto de Sarah tomaron las riendas mientras coordinaba el movimiento de sus escuadrones, mantenía la comunicación con los elementos de apoyo y procesaba el flujo constante de información que llegaba por radio. Al acercarse al complejo objetivo, todo cambió en un instante.
Los cazas enemigos habían detectado su aproximación e iniciaron una emboscada desde múltiples posiciones. El fuego de armas automáticas surgió de tejados y callejones, y las granadas propulsadas por cohetes explotaron alrededor de los soldados que avanzaban. El contacto se detuvo. El contacto se detuvo. Llegaron los informes a gritos de su escuadrón líder. Sarah comenzó de inmediato a coordinar la respuesta, ordenando a sus escuadrones que respondieran al fuego mientras maniobraban para eliminar las posiciones enemigas. Solicitó apoyo aéreo, coordinó la evacuación médica de 2 soldados heridos y adaptó su plan original para afrontar la resistencia inesperada. La batalla duró 45 minutos. Al finalizar, el objetivo de alto valor había sido capturado. Ningún civil resultó herido y todos los soldados de Sarah estaban vivos. 2 resultaron gravemente heridos, pero se recuperarían por completo. El enemigo había sufrido bajas significativas y había perdido a un líder clave en su organización. Durante la revisión posterior a la acción, el comandante del batallón elogió el liderazgo de Sarah bajo fuego enemigo. Teniente Martínez, dijo, ese fue un liderazgo de combate ejemplar. Mantuvo a su unidad concentrada, se adaptó a las condiciones cambiantes y cumplió la misión protegiendo a sus soldados. Eso es exactamente lo que necesitamos de nuestros oficiales subalternos en este entorno. Pero la verdadera validación provino de sus soldados. Mientras limpiaban sus armas y se preparaban para la siguiente misión, el sargento Rodríguez la tomó aparte. Señora, dijo en voz baja, los soldados saben que ahora pueden confiar en usted en combate. Eso lo cambia todo. Cuando los soldados creen que su líder los traerá a casa, los seguirán a donde sea. El despliegue continuó con las operaciones de combate habituales. El pelotón de Sarah realizó docenas de patrullas, varias incursiones importantes e innumerables misiones menores. Cada operación trajo consigo nuevos desafíos y puso a prueba diferentes aspectos de su liderazgo. Aprendió a tomar decisiones cruciales en segundos, a mantener la calma cuando todo a su alrededor era caos y a equilibrar las exigencias contrapuestas del cumplimiento de la misión y el bienestar de los soldados. Durante un periodo particularmente difícil, el pelotón fue asignado a un puesto remoto que sufría ataques diarios. La moral comenzó a resentirse a medida que los soldados lidiaban con el estrés constante del fuego enemigo, la escasez de suministros y el aislamiento de la base principal. Varios soldados comenzaron a mostrar signos de fatiga de combate y la efectividad de la unidad disminuía. Sarah reconoció que necesitaba abordar el problema antes de que se volviera crítico. Organizó competiciones de unidades pequeñas para mantener las habilidades de los soldados, al mismo tiempo, elevar la moral. Se encargó de que se entregaran mejores alimentos al puesto. Y lo más importante, se aseguró de que cada soldado comprendiera cómo sus esfuerzos individuales contribuían a la misión general y a la seguridad de sus compañeros. No solo estamos sobreviviendo aquí, les dijo durante una de sus sesiones informativas vespertinas. Nos protegemos mutuamente. Protegimos a la población local y hacemos posible que este país construya un futuro mejor. Cada día que mantenemos esta posición, marcamos la diferencia. El punto de inflexión llegó cuando el puesto de avanzada sufrió el ataque más duro que habían experimentado. Los combatientes enemigos lanzaron un asalto coordinado con morteros, cohetes y fuego directo desde múltiples direcciones. El ataque duró más de 6 horas y la munición comenzó a escasear. Sarah coordinó la defensa, solicitando refuerzos y apoyo aéreo. Se movió constantemente por el perímetro, animando a los soldados, dirigiendo el fuego y asegurándose de que los heridos recibieran atención médica inmediata. En un momento dado, cuando una sección del perímetro estuvo en peligro de ser invadida, dirigió personalmente un contraataque que repelió el asalto enemigo. Cuando el ataque finalmente terminó, el puesto de avanzada había resistido. Ningún soldado murió, aunque varios resultaron heridos. El ataque enemigo fue derrotado decisivamente y la información recopilada durante la batalla condujo a operaciones exitosas contra las fuerzas atacantes.
El comandante del batallón voló personalmente al puesto de avanzada para informar al teniente Martínez sobre la acción. Dijo, su liderazgo durante ese ataque fue excepcional. Mantuvo a sus soldados concentrados y eficaces bajo una presión extrema. La recomiendo para la medalla Estrella de Bronce y también para un ascenso anticipado a capitán. Sara se sintió honrada por el reconocimiento, pero estaba aún más orgullosa de que todos sus soldados hubieran tenido un desempeño magnífico en las condiciones más difíciles imaginables. Habían demostrado su valía como individuos y como unidad, y ella se había demostrado como su líder. Al acercarse el final del despliegue, Sara reflexionó sobre cuánto habían cambiado ella y sus soldados. Se habían enfrentado a la prueba definitiva del combate y habían emergido más fuertes, con más confianza y con un vínculo más fuerte que nunca. La joven de la que se habían reído en el vestuario del instituto se había convertido en una líder de combate probada. Probada bajo fuego y validada por las circunstancias más exigentes que el ejército podía ofrecer. El despliegue la había transformado de una joven oficial prometedora a una veterana de combate experimentada. Pero lo más importante es que había confirmado lo que siempre había creído sobre sí misma, que el liderazgo no se trataba de tamaño, género ni antecedentes. Se trataba de carácter, competencia y la disposición a priorizar a los demás. Cuando llegaron las órdenes de regreso a Estados Unidos, los soldados de Sara se sintieron aliviados y orgullosos. Habían cumplido todas las misiones que se les habían asignado, habían traído a todos a casa con vida y habían demostrado su valía en las condiciones más difíciles posibles. Al abordar el avión para el largo vuelo de regreso, el sargento Rodríguez se acercó a Sara por última vez. Señora, dijo, he servido con muchos oficiales a lo largo de los años. Es la mejor líder de combate que he visto. Estos soldados la seguirían a cualquier parte, y yo también. Sara miró a sus soldados, cansada, pero victoriosa, y comprendió que había encontrado su vocación. Cualesquiera que fueran los desafíos que le aguardaran en su carrera militar, estaba preparada para afrontarlos. La capitana Sara Martínez regresó de Afganistán y descubrió que su reputación la había precedido a su regreso. La medalla de la Estrella de Bronce en su pecho era solo un símbolo de su liderazgo en combate. Pero el verdadero reconocimiento provenía del respeto de sus compañeros y superiores en todo el ejército. A sus 25 años, ya la identificaban como una oficial con un potencial excepcional para puestos de liderazgo de alto nivel. Su nueva asignación era la Escuela de Comando y Estado Mayor de Fort Leavenworth, Kansas. Allí era donde el ejército enviaba a sus capitanes más prometedores a prepararse, los preparaba para asumir importantes responsabilidades de mando. El programa académico era intenso, centrado en la planificación estratégica, las operaciones conjuntas y la compleja toma de decisiones requerida en los niveles superiores de mando. Sara se encontraba en clases con oficiales de todas las ramas del ejército, muchos de los cuales tenían experiencia de combate y credenciales de liderazgo similares. Por primera vez en su carrera, no era la excepción. Todos eran líderes probados que habían destacado en sus respectivos campos. El curso presentaba un reto completamente diferente al de su educación militar previa. En lugar de aprender tácticas individuales y de pequeñas unidades, estudiaba cómo coordinar operaciones que involucraban a miles de soldados, múltiples naciones y complejas consideraciones políticas. La escala de responsabilidad era enorme, y las consecuencias de malas decisiones podían afectar a regiones enteras del mundo. Una de sus instructoras, la coronel Patricia Williams, era veterana de múltiples despliegues y una de las pocas mujeres oficiales que había comandado a nivel de brigada. Se interesó especialmente en el desarrollo de Sara, reconociendo a alguien que le recordaba a ella misma cuando era joven. Capitán Martínez, el coronel Williams comentó que, tras un ejercicio de planificación estratégica particularmente complejo, se adquiere una comprensión intuitiva de cómo equilibrar prioridades contrapuestas y recursos limitados. Es una habilidad poco común, especialmente en alguien de su edad. ¿Ha pensado en qué quiere hacer después de completar este programa?
Sara se había estado planteando precisamente eso. El camino tradicional para los capitanes exitosos era regresar a las unidades operativas como comandantes de compañía y luego, potencialmente, ascender a puestos de Estado Mayor en cuarteles generales superiores, pero también se le animaba a considerar programas especializados que pudieran acelerar su desarrollo para puestos de liderazgo senior. Señora, Sara respondió, quiero comandar soldados. Es en lo que mejor destaco y donde puedo marcar la diferencia, pero también entiendo que necesito desarrollar habilidades de pensamiento estratégico si quiero servir en niveles superiores. El coronel Williams sonrió. Esa es exactamente la respuesta correcta. Demasiados oficiales se obsesionan con el trabajo de Estado Mayor y pierden el contacto con los soldados. Los mejores líderes senior son aquellos que nunca olvidan que nuestra responsabilidad última es con las personas que lideramos. Durante uno de los principales ejercicios de la universidad, Sara fue asignada para liderar un equipo encargado de desarrollar una estrategia integral para una crisis internacional compleja. El escenario involucraba múltiples países, preocupaciones humanitarias, consideraciones políticas y objetivos militares que a menudo entraban en conflicto. El equipo de Sara estaba formado por oficiales de la Fuerza Aérea, la Armada, la Infantería de Marina y naciones aliadas. Cada uno aportaba diferentes perspectivas, capacidades y prioridades institucionales. Lograr que trabajaran juntos eficazmente requirió todas las habilidades de liderazgo que había desarrollado, además de otras nuevas centradas en generar consenso entre iguales en lugar de dar órdenes a subordinados. El ejercicio duró 2 semanas, y el equipo de Sara trabajó 18 horas al día para desarrollar su estrategia. Sara se encontró aprovechando las lecciones aprendidas de su experiencia en combate, su experiencia liderando diversos grupos de soldados y su capacidad natural para ver el panorama general mientras gestionaba detalles complejos. Su presentación final se realizó ante un panel que incluía generales y altos funcionarios civiles. Sara presentó la estrategia del equipo con seguridad, respondiendo preguntas desafiantes y defendiendo sus recomendaciones con un análisis detallado y un razonamiento claro. Después de la presentación, el general de brigada Morrison, evaluador principal, se acercó a Sara en privado. Capitán Martínez, dijo, fue una sesión informativa excepcional. La estrategia de su equipo fue exhaustiva, realista y tuvo buena acogida. Más importante aún, quedó claro que usted fue el líder que unió todas esas diferentes perspectivas en un plan coherente. Ese es exactamente el tipo de liderazgo estratégico que el ejército necesita. El general hizo una pausa y luego continuó. El año que viene asumiré el mando de una división. Necesitaré oficiales de Estado Mayor que puedan pensar estratégicamente, pero que también comprendan a los soldados. ¿Le interesaría servir como mi ayudante en el campamento? Le daría acceso a la toma de decisiones de alto nivel, lo que podría acelerar significativamente su desarrollo. Sara se sintió honrada con la oferta, pero también sabía lo que significaba. Servir como ayudante de un general era un puesto prestigioso que podría abrirle puertas a lo largo de su carrera. También era un puesto de Estado Mayor que la alejaría del mando de soldados, posiblemente durante varios años. Señor, me siento profundamente honrada con la oferta, respondió. ¿Podría concederme un tiempo para considerarlo? Por supuesto, dijo el general, pero no tardes demasiado. Los oficiales con tu potencial no son capitanes para siempre. Esa noche, Sara llamó a su padre para pedirle consejo. Carlos Martínez había observado la carrera militar de su hija con orgullo y asombro, pero también había aprendido lo suficiente sobre el ejército como para comprender la importancia de lo que le ofrecían. Mija, dijo después de que ella le explicara la situación. Ya has demostrado que puedes liderar soldados. La pregunta es si quieres aprender a liderar a quienes lideran soldados. Esa es una responsabilidad diferente, pero podría ser donde puedas marcar la diferencia. Sara pasó varias noches en vela considerando sus opciones. Le encantaba comandar soldados y se resistía a dejar ese puesto, pero también comprendía que si quería llegar a liderar al más alto nivel,
necesitaba aprender cómo funcionaba el ejército a nivel estratégico. Aceptó la oferta del general Morrison. Servir como ayudante de campamento para un general de 2 estrellas era algo completamente nuevo para Sara. Participó en reuniones con altos funcionarios del Pentágono, líderes militares extranjeros y funcionarios civiles de alto rango. Vio cómo se tomaban las decisiones estratégicas, cómo las consideraciones políticas afectaban la planificación militar y cómo los altos mandos del ejército lidiaban con desafíos complejos sin respuestas claras. El general Morrison demostró ser un mentor excepcional. Incluyó a Sara en conversaciones que la mayoría de los auxiliares nunca veían, le explicó el razonamiento de sus decisiones. Poco a poco, le fue dando mayores responsabilidades que pusieron a prueba su juicio y sus habilidades. Sara, dijo un día, dejando de lado el tratamiento militar formal que solían usar. Quiero que entiendan algo. El ejército está cambiando y necesitamos líderes que puedan adaptarse a él. Su generación de oficiales se enfrentará a desafíos que aún ni siquiera podemos imaginar. Innovación técnica, cambio social, amenazas en constante evolución. Los líderes que triunfen serán aquellos que se adapten, manteniendo al mismo tiempo los valores fundamentales que hacen efectivo a nuestro ejército. Durante su tiempo en el Estado Mayor, Sara participó en debates sobre el futuro del liderazgo militar. El ejército comenzaba a reconocer que la diversidad en el liderazgo aportaba diferentes perspectivas y capacidades que fortalecían a la organización. Cada vez se identificaba y capacitaba más a mujeres, minorías y oficiales de orígenes no tradicionales para puestos de alto nivel. Sara se dio cuenta de que formaba parte de una transformación mayor en la cultura militar. La joven de la que se habían burlado por querer unirse al ejército ahora formaba parte de una nueva generación de líderes que transformarían la institución desde dentro. Al concluir su asignación como auxiliar en el campamento, Sara fue ascendida a mayor y se le ofreció la opción de seguir adelante con sus tareas. Podía ocupar un puesto en el Estado Mayor del Pentágono, cursar un posgrado en la Escuela de Posgrado del Ejército o regresar a las unidades operativas como oficial de operaciones de batallón. Sin dudarlo, ella decidió regresar con los soldados. Señor, le dijo al general Morrison mientras se preparaba para dejar a su personal, aprecio todo lo que me ha enseñado sobre liderazgo estratégico. Pero soy más eficaz cuando estoy cerca de los soldados, y ahí es donde quiero estar. El general sonrió. Esperaba esa respuesta y es exactamente por eso que tendrás éxito en los niveles más altos. Los mejores líderes superiores son aquellos que nunca pierden de vista el elemento humano en todo lo que hacemos. Mientras la mayor Martínez se preparaba para su nueva asignación, reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. La chica de pueblo que había enfrentado risas y escepticismo era ahora una líder de combate probada con experiencia estratégica y un potencial ilimitado de ascenso. Pero lo más importante, nunca había perdido de vista lo que la había motivado desde el principio: el deseo de servir a los demás y liderar a los soldados que confiaban en ella. Todo lo demás, las medallas, los ascensos, el reconocimiento, era secundario ante esa vocación fundamental. Estaba lista para cualquier desafío que se le presentara, confiada en sus habilidades y comprometida con los soldados a los que serviría. Las risas en el vestuario de su escuela secundaria eran ahora solo un recuerdo lejano, reemplazadas por el respeto de algunos de los líderes militares más destacados del mundo. Sara Martínez había encontrado su lugar en el ejército, y el ejército había encontrado uno de sus futuros líderes. 15 años después de salir de aquel vestuario de instituto entre risas burlonas, la coronel Sara Martínez se encontraba en la sala de reuniones del Pentágono, preparándose para dirigirse a los altos mandos del ejército sobre el futuro de las operaciones militares. A sus 34 años, era la coronel más joven de su promoción y acababa de ser ascendida a general de brigada. La sesión informativa que estaba a punto de impartir culminaría en un momento que definiría no solo su carrera, sino que representaría una transformación en el liderazgo militar que pocos podrían haber imaginado cuando se alistó. Estaba a punto de ser nominada para el mando de una de las brigadas de combate más prestigiosas del ejército,
un puesto que la convertiría en una de las generales más jóvenes de la historia del ejército. El camino hasta este momento había sido extraordinario. Tras su exitoso periodo como mayor, Sara había comandado un batallón en Irak, durante algunas de las operaciones más desafiantes de ese conflicto. Su unidad se había distinguido en operaciones de combate urbano, y su liderazgo había sido reconocido con la Legión al Mérito y recomendaciones para un ascenso acelerado. Tras el mando del batallón, ocupó puestos de personal de creciente responsabilidad, incluyendo una misión en el cuartel general de la OTAN en Bélgica, donde trabajó en acuerdos internacionales de cooperación militar. Cada misión había ampliado su comprensión de las operaciones militares globales y la planificación estratégica. Pero fue su misión más reciente la que realmente la preparó para el liderazgo superior. Como jefa de Estado Mayor de una división que operaba en 3 países diferentes, había sido responsable de coordinar complejas operaciones multinacionales que involucraban a miles de soldados y miles de millones de dólares en equipo y recursos. Ahora, mientras revisaba sus notas por última vez antes de entrar en la sala de reuniones, Sara reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese punto. Cada desafío que había enfrentado, cada persona que había dudado de sus capacidades, cada momento de adversidad, habían contribuido a su desarrollo como líder. La sala de reuniones estaba llena de los líderes más importantes del ejército, incluyendo al jefe de Estado Mayor y varios generales de 4 estrellas. Se trataba de oficiales con décadas de experiencia que habían comandado en todos los niveles de la jerarquía militar. Estaban allí para evaluar no solo su informe, sino también su preparación para las responsabilidades de general. El coronel Martínez anunció al jefe de Estado Mayor: «Por favor, proceda con su evaluación». Sara se puso de pie y comenzó su presentación con la misma confianza que la había impulsado a superar cada desafío de su carrera militar. Su informe abordó las amenazas emergentes, las innovaciones tecnológicas y la naturaleza cambiante del liderazgo militar en el siglo XXI. Pero más que solo competencia técnica, demostró el pensamiento estratégico y la visión de liderazgo que los altos mandos necesitaban. El futuro de las operaciones militares, concluyó, requerirá líderes capaces de adaptarse a condiciones rápidamente cambiantes, manteniendo al mismo tiempo los valores y principios fundamentales que siempre han hecho a nuestro ejército eficaz. Necesitamos líderes que comprendan la tecnología, pero que nunca pierdan de vista el factor humano. Necesitamos líderes que puedan trabajar con equipos diversos y construir coaliciones que trasciendan las fronteras culturales e institucionales. Y lo más importante, necesitamos líderes que puedan inspirar a los soldados a cumplir misiones que parecen imposibles. Las preguntas que siguieron fueron desafiantes y profundas. Los altos oficiales pusieron a prueba sus conocimientos de relaciones internacionales, presupuesto de defensa, políticas de personal y planificación estratégica. Cada pregunta fue respondida con precisión y profundidad, lo que demostró su disposición a asumir mayores responsabilidades. Tras la sesión informativa, la general Patricia Williams, ahora general de 3 estrellas y una de las oficiales de mayor rango del ejército, se acercó a Sara en privado. «Sara», le dijo, «fue excepcional. Te has convertido en la líder estratégica que el ejército necesita. Quiero que sepas que estás siendo considerada para el mando del equipo de combate de la 3ª Brigada. De ser seleccionada, serías la comandante de brigada más joven en la historia del ejército». Sara experimentó un momento de emoción abrumadora. El mando de brigada era la cúspide del liderazgo operativo. Responsable de más de 3.000 soldados y de las operaciones militares más complejas. Era un puesto que generalmente conducía al ascenso a general y a los más altos niveles de responsabilidad militar. «Señora», respondió Sara, «sería un honor para mí ser considerada para ese mando. Dirigir soldados siempre ha sido mi mayor privilegio, y la oportunidad de hacerlo a este nivel sería increíble», dijo el general Williams con una sonrisa. «La junta de selección se reúne la semana que viene, pero quería que supiera que tiene mi más firme recomendación. Su historial de combate,
Su experiencia estratégica y sus habilidades de liderazgo la convierten en la candidata ideal. La semana siguiente, Sara recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Había sido seleccionada para el mando de brigada y el ascenso simultáneo a general de brigada. A los 34 años, se convertiría en una de las generales más jóvenes del ejército y comandaría una de sus unidades de combate de élite. La ceremonia de ascenso se celebró en el Pentágono con la presencia de sus padres, familiares y muchos de los soldados con los que había servido a lo largo de su carrera. Mientras le colocaban la insignia de una estrella en los hombros, Sara pensó en el increíble viaje que la había traído hasta este momento. Pero el momento que realmente importó llegó después de la ceremonia, cuando pudo dirigirse al público. Cuando tenía 17 años, ella comenzó. Anuncié mi intención de unirme al ejército. Mucha gente se rió. Pensaban que una chica de pueblo no tenía por qué esforzarse en lo que consideraba una profesión de hombres. Esas personas no eran maliciosas. Simplemente reflejaban las limitaciones de su propia experiencia y expectativas. Hizo una pausa, mirando al público, que incluía a muchos de los soldados que habían servido bajo su mando a lo largo de los años. Lo que aprendí durante mi carrera es que el liderazgo no se trata de encajar en las expectativas de los demás. Se trata de tener la valentía de perseguir tu visión de servicio, la determinación de superar obstáculos y el compromiso de anteponer siempre el bienestar de los demás a tus propios intereses. Y la voz de Sara se fortaleció al continuar. Todos los soldados que he tenido el privilegio de liderar me han enseñado algo sobre liderazgo. Me han demostrado que la confianza se gana con la competencia y el carácter. Han demostrado que la diversidad de antecedentes y perspectivas fortalece a las unidades, no las debilita. Y lo más importante, han demostrado que cuando se les da la oportunidad de sobresalir, superan todas las expectativas. Concluyó sus comentarios mirando directamente a sus padres, entre el público. A quienes creyeron en mí cuando otros reían, gracias. A los soldados que confiaron en mí sus vidas y sus carreras, gracias. Y a todos los que dudaban de si alguien como yo pertenecía al ejército, gracias por motivarme a demostrar que la excelencia no tiene género, ni tamaño, ni antecedentes. Los aplausos fueron atronadores, pero Sara ya pensaba en sus nuevas responsabilidades. En pocas semanas, tomaría el mando de 3.000 soldados y los lideraría en operaciones en todo el mundo. El peso de esa responsabilidad era enorme, pero estaba preparada para ello. Más tarde esa noche, en la recepción posterior a la ceremonia, el Estado Mayor. El sargento Rodríguez, ahora sargento mayor y uno de los líderes alistados de mayor rango del ejército, se acercó a ella. Señora, dijo, he seguido su carrera desde ese primer despliegue. Verla crecer de joven teniente a general ha sido increíble, pero lo que más me enorgullece es que nunca cambió su identidad. Sigue siendo la misma líder que se preocupaba por cada soldado y tomaba decisiones basadas en lo correcto, no en lo fácil. Sara sonrió, recordando al joven teniente que estaba tan nervioso por ganarse el respeto de su primer pelotón. Sargento mayor, respondió. Todo lo que aprendí sobre liderazgo lo aprendí de soldados como usted. Puede que el rango haya cambiado, pero la responsabilidad es la misma. Cuidar de los soldados y cumplir la misión. Al concluir la velada y prepararse para irse, Sara echó un último vistazo a la sala llena de personas que habían forjado su carrera. Desde sus padres, que habían apoyado sus sueños, hasta los soldados que habían confiado en su liderazgo, y los oficiales superiores que la habían guiado en su desarrollo, cada uno había contribuido a este momento. Mañana comenzaría a prepararse para el mando de la brigada. Habría nuevos desafíos, mayores responsabilidades y riesgos más altos que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Pero estaba lista para todo. La chica que había salido del vestuario de la escuela secundaria entre risas y escepticismo se había convertido en la general Sara Martínez, lista para liderar soldados en las operaciones más exigentes que el ejército pudiera asignar. El uniforme que vestía ahora cargaba con el peso de años de liderazgo comprobado,
experiencia en combate y el respeto de todos los soldados con los que había servido. La risa había cesado hacía tiempo. En su lugar, estaba el respeto silencioso que solo surge de la excelencia demostrada y un compromiso inquebrantable con el servicio. Sara Martínez había encontrado su lugar en el ejército, y el ejército había encontrado a una de sus mejores líderes.